Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy, cálculo de un circuito en serie. Como podemos mirar en la imagen de la izquierda, es un esquema casi real. Del lado derecho, el esquema eléctrico representado con sus respectivos símbolos y valores. Para el cálculo de un circuito en serie es necesario utilizar el esquema que tenemos a la derecha. Antes de iniciar el cálculo, lo primero que debo hacer es anotar todos los datos de los que dispongo. Voltaje total igual a 5 voltios. Resistencia 1 igual a 100 ohmios. Resistencia 2 igual a 220 ohmios. Y resistencia 3 igual a 1000 ohmios. Ahora voy a anotar los datos que voy a obtener por medio del cálculo, que son la resistencia total, intensidad total, intensidad en la resistencia 1, intensidad en la resistencia 2, intensidad en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. Todos estos datos debo obtenerlos por medio del cálculo. El primer paso es calcular la resistencia total. Y la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. En este caso tengo 3 resistencias, así que sería la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. Entonces, la resistencia total es igual a la resistencia 1, 100 ohmios, más la resistencia 2, 220 ohmios, y más la resistencia 3, 1000 ohmios. Realizo la suma y el resultado de la resistencia total es igual a 1320 ohmios. El segundo paso es calcular la intensidad total. Y para calcular la intensidad total debo utilizar la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Despejando esta fórmula, tengo que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y despejando nuevamente tengo que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Para calcular la intensidad total debo hacer uso de esta fórmula, de forma que me queda intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Verifico que tenga estos datos. Tengo el voltaje total, la resistencia total. Aplicando la fórmula me va a quedar de la siguiente manera: intensidad total es igual al voltaje total, que son 5 voltios, dividido para la resistencia total, que es 1320 ohmios, divido 5 para 1320, y el resultado de la intensidad total me da a 0.00378 amperios, porque voltios dividido para ohmios me da amperios. Esta intensidad circula en esta dirección en mi circuito. Para el tercer paso voy a calcular la intensidad en cada una de las resistencias. Pero un circuito en serie tiene una cualidad, que la intensidad en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 2, igual a la intensidad en la resistencia 3, y todas estas intensidades son iguales a la intensidad total. Por supuesto, la intensidad total es igual a 0.00378
amperios. Este dato me dice que la intensidad en la resistencia 1 es 0.00378 amperios. La intensidad en la resistencia 3 también es 0.00378 amperios. Pasamos al cuarto paso. Aquí realizamos el cálculo del voltaje en cada resistencia. Iniciamos con la primera, voltaje en la resistencia 1. Por supuesto utilizamos la ley de Ohm, esta fórmula que dice voltaje igual a intensidad por resistencia. Me queda de esta forma, voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 1. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 1, que es 0.00378 amperios, 0.00378 amperios multiplicado por la resistencia 1, que sería por 100 ohmios. Realizo la multiplicación y el resultado que obtengo es 0.378 voltios, porque amperio multiplicado por ohmio me da voltios. Procedo a hacer el siguiente cálculo. Voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad en la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 2, de forma que voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad en la resistencia 2, que sigue siendo 0.00378 amperios multiplicado por la resistencia 2, que es 220 ohmios. Realizo la multiplicación, 0.00378 por 220. Obtengo como resultado el voltaje en la resistencia 2 igual a 0.831 voltios, porque amperio por ohmios me da voltios. Sigo con el cálculo del voltaje en la resistencia 3, que es igual a la intensidad en la resistencia 3 multiplicado por la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad en la resistencia 3, que sigue siendo la misma, multiplicado por la resistencia 3. El valor de la resistencia 3 es 1000 ohmios. Realizo la multiplicación y el voltaje en la resistencia 3 es igual a 3.78 voltios. Para comprobar que todos los resultados están bien, sigo al quinto paso. En el quinto paso voy a calcular el voltaje total. El voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. El voltaje total es igual a voltaje en la resistencia 1, 0.378 voltios, más el voltaje en la resistencia 2, 0.831 voltios, y más el voltaje en la resistencia 3, 3.78 voltios. 3.78 voltios. Hago la suma y obtengo que el voltaje total es igual a 4.989 voltios. Este resultado que acabo de obtener debo compararlo con el voltaje total, que es 5 voltios. El resultado que obtuve sumando el voltaje de cada resistencia me da 4.989, que en realidad debería ser 5 voltios, pero este error se debe a que no he usado todos los decimales. Pero está comprobado
que el ejercicio está bien resuelto. Muchas gracias y hasta la próxima.